exposición de Mundo de Colores y Formas del maestro Fernando Cavazzudo. Una exposición que nos ha traído muchísimas satisfacciones, que ha circulado muchísima gente, niños, jóvenes, adultos. Hemos podido ver muchas actividades que dinamizaron también la exposición. Y bueno, y en ese marco es que estamos presentando a Tiago Roca, amigo de la casa, que ya ha estado varias veces por acá, con quien hemos tenido el gusto de trabajar en otros proyectos positivos y demás. Y bueno, dejarlo para que Tiago les cuente un poquito de uno de los aspectos más destacados de la obra de Cavazzudo, como fueron los trabajos. Así que, Tiago, gracias por venir, gracias por estar. Gracias El público es tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo a Aparicio Arcaus y al personal de la... Veo que ya me están recibiendo y al personal de la Pinacoteca Museo Eusebio Jiménez por la invitación, a Fernando Cavazzudo, hijo, por el invalorable apoyo en la información que me permitió el acceso a la catalogación que están haciendo de su obra. También a Jorge Figueroa indirectamente por la información que elabora continuamente, está brindando a Anáforas, un sitio de la web que recomiendo, sobre el club de grabado de video, y también a Claudia Anselmi, amiga, por sus comentarios y anécdotas en torno a Cavazzudo. Yo conocí personalmente a Fernando Cavazzudo la primera vez que vine a Mercedes, fue por el 2006, si no me equivoco. Me lo presentaron, yo venía como curador de una muestra de Ernesto Vila, una muestra rodante. Yo lo conocí, mucho decir, seguro que él no me conoció porque en ese momento estaba muy sordo y debe haber pasado por tanto ese encuentro. Pero por lo tanto, esta charla, este encuentro tiene para mí la importancia de conocerlo mejor, y yo voy a aportar lo que fui aprendiendo al ver su obra grabada y su pintura, pero me gustaría que podamos establecer un diálogo al final de esta charla para que ustedes cuenten cosas de Fernando que yo no tuve oportunidad de conocer. También lo conocí indirectamente a Cavazzudo, ya que artistas como Alejandro Casares y Linda González me hablaron mucho de él. Y bueno, también tuve oportunidad de escribir sobre su obra en semanarios de la capital. Y últimamente incluso tuve el atrevimiento de colocarlo en una nota de surrealismos uruguayos, en donde inventé una categoría de surrealistas camperos, donde estaba él y estaba Soler. Es un tema también que sería lindo hablar, pero que no me trajo aquí. Antes de hablar de grabado, voy a hablar un poco de la historia para poder entender la importancia de Cavazzudo en el grabado. Me gustaría hacer alguna referencia somera a la historia del grabado en Occidente, ¿no? Porque las primeras planchas de madera para hacer estampas surgen en Europa en la Edad Media. Por supuesto, los chinos ya lo habían inventado, lo habían inventado todo, pero la historia del grabado tal cual lo conocemos, el grabado de arte, surge en esa época.
Y durante más de 400 años, la estampa y grabado en papel, durante 4 siglos, más de 4 siglos, el grabado fue el medio, el más medio, el medio de comunicación por excelencia, por el cual se pueden reproducir imágenes. El grabado funcionó desde sus comienzos como una herramienta para subordinada a otro fin, que era el de reproducir, por ejemplo, cuadros o esculturas, o el de ilustrar libros, vistas de la ciudad. Se hacían álbumes para peregrinos en el siglo XVIII. Primero fue la xilografía, después el aguafuerte, sobre todo, y finalmente la litografía, las que sirvieron al grabado como un medio de reproducción de la imagen, como el medio por excelencia para reproducir, para comunicar la imagen. Y si bien es cierto que hubo artistas en esos siglos que utilizaron el grabado en sus propios temas, es decir, bastante independiente de los motivos pictóricos, o al menos de los motivos pictóricos ajenos, porque era costumbre copiar las grandes obras de los maestros en grabado para poder difundirlas. Hubo grabadores, pintores, la mayoría de ellos también, empezando por Burero, para seguir nombrando a los más grandes: Rembrandt, Piranesi, Goya, Doré, Daumier. Pero en cierta forma, digo, estos artistas trabajaron también el grabado en sí mismo, como un lenguaje propio. Pero estos grabadores, de algún modo seguían los lineamientos de la pintura, o sea, buscaban transmitir los problemas que tenían los pintores, los problemas de la luz, de los claroscuros, de las sombras, la autonomía del grabado, la idea de que el grabado es un lenguaje para explorar en sí mismo hasta sus últimas consecuencias, es fruto del siglo pasado, del siglo XX. El siglo que dio más artistas que fueron solo grabadores. La principal explicación para que el grabado conquiste la autonomía y se explore a sí mismo como un lenguaje es la aparición de la fotografía. Ustedes saben que a mediados del siglo XIX se descubren los procedimientos de replicación químicos de la imagen, los primeros daguerrotipos, y hacia fines del siglo XIX ya es una práctica casi masiva. La fotografía comienza a relevar a la pintura y al grabado de sus funciones sociales. Era mucho más barato y más efectivo, por decirlo de algún modo, fotografiar al abuelo para inmortalizarlo y generar una estirpe que contratar a un pintor. Lo mismo en los medios de prensa. Comienza a suplantar a la litografía, que fue un procedimiento de grabado de dibujos sobre piedra, con transferencias, el material graso pasa al papel. Entonces tenemos que el grabado como lenguaje comenzó a explorarse en el siglo XX. La fotografía relegó, como les decía, a la pintura de sus necesidades, de sus usos sociales, y eso le permitió a la pintura concentrarse en sí misma, a los grabadores concentrarse en tanto lenguaje.
eso explica la aparición de todos los siglos del siglo XX, comenzando por el impresionismo. El impresionismo es una discusión en términos pictóricos de la validez de la fotografía. Los impresionistas no consideran que la fotografía sea realmente fiel a la realidad y tratan de captar en sus pinturas los cambios lumínicos en la atmósfera. Ahí, como dice, es el gran ismo que empieza a sacudir el mundo de la pintura. El cubismo trata, se puede interpretar de esa forma, tuvo otras funciones por supuesto, pero trata de observar a un objeto desde distintas perspectivas, incluyendo o tratando de salvar una de las limitaciones más importantes de la cultura y los medios de la cultura también, que es el tiempo. De algún modo, el retrato cubista contempla el movimiento del observador en torno al rostro de una persona. Y así comienzan a sucederse los sismos que ven en la pintura las posibilidades de un lenguaje propio, totalmente diferente al de la fotografía. Y ya la necesidad de la mímesis, la necesidad de la copia del mundo real, pasa a un segundo plano, ya deja de importar. Además, las vanguardias tenían también, las vanguardias históricas, estas que se conocen, que terminan mismo, tenían, como su nombre lo dice, eso tiene que ver mucho con el siglo XX. Tenían un programa y una dinámica de confrontación con el pasado. Querían romper con el pasado y con la academia. El grabado, por lo tanto, comienza a independizarse también a principios de siglo y comienzan a haber artistas que son solo grabadores, también en Uruguay, cosa que no era bastante. El aporte de Fernando Cabezudo es importante en esta conquista de la autonomía del grabado y en la investigación de las técnicas de estampa, no solo a nivel local. Su labor es importante, en tanto el grabado en Uruguay ha dado cultores muy importantes a nivel americano, por lo menos americanos y no más. Y con el Club de Grabado de Montevideo, fundado en 1953, a mediados del siglo, al que Fernando contribuyó ciertamente desde el comienzo para instalarlo, constituye un fenómeno social que tiene que ver con el movimiento cultural independiente, es decir, ese movimiento que surgió a mediados del siglo XX, que propendía al clubismo. O sea, había cine club, se hacían círculos de lectores, un editorial, el teatro se renovó, ese movimiento de la cultura independiente ajeno a los aportes del Estado, con una base social muy importante, es un fenómeno. En ese contexto nace el Club de Grabado, que llega a tener tirajes de 4.000 ejemplares. Cada grabado es un original. Es un logro de parte de la gente del Club de Grabado alcanzar un tiraje de 4.000, reconocido a nivel de América como un ejemplo único. Y todo el movimiento de la cultura independiente fue un fenómeno social bien interesante, en el que el grabado contribuyó ciertamente. Hubo también dentro de ese movimiento la Feria de Libros y Grabados de Montevideo, creada por Marcelo Milla, un editor,
que bueno, ahí de algún modo reunía todo el imaginario que tenía que ver con la cultura independiente, y el grabado tenía un papel importante. El Club de Grabado marca un hito en la historia del grabado en toda América, siguiendo lógicas de funcionamiento del taller de la gráfica popular mexicano y también de los brasileños Club de Grabado de Porto Alegre y de Valle. Pero logrando, como les decía, conquistar una difusión masiva. Desde un poco de la participación de Cabezudo en el Club de Grabado voy a hablar un poquito más adelante. Además de todo este movimiento, hubo grabadores como Antonio Frasconi de una resonancia mundial, o de Rey Marcatillo actualmente en la actividad, que tiene una resonancia por lo menos internacional. Para hablar de la obra de Cabezudo, no todavía de las cualidades formales de su obra. Yo vine con esta pregunta: ¿dónde radica la singularidad de Fernando Cabezudo como grabador, como artista y como persona? Me refiero a esas singularidades que surgen de una trayectoria, de decisiones que los artistas toman en su vida, que influyen en su obra y que marcan de algún modo su entorno y influyen sobre otros artistas. ¿Cuáles son esas singularidades? La primera, yo creo, y muy notable, es la fidelidad al pago, a Mercedes, al Terrubio, sobre la que me voy a extender un poquito. La segunda es la enorme producción artística que tiene. Y se me podrá decir que cantidad no significa cualidad, pero lo sorprendente en la obra, y se me está abriendo en estos momentos un mundo a partir del catálogo que está haciendo el inventario, que está haciendo Fernando aquí presente, de cerca de 10.000 obras. 10.000 obras es mucho para cualquier artista. Con dificultades para definir si no son más, porque los grabados son obras originales, cada estampa es una obra original, y bueno, creo que no nos está contando los tirajes como tal. Es una obra comunal y de un gran valor estético, pero bueno, eso abundaré más después. La tercera singularidad de la que no voy a hablar porque no sé nada es su sordera, de la sordera, de un tramo importante de su vida. La influencia de la sordera, del aislamiento personal que significa, yo creo que no es algo que se pueda dejar totalmente de lado, para bien o para mal. Debe haber influido en su producción, pero no lo conocí personalmente, de eso no voy a hablar, pero creo que es también un dato de la realidad y en el que se puede estudiar y que seguramente también nos va a dar una información valiosa acerca de su persona y acerca de su obra. Veamos la primera singularidad: la fidelidad al pago, el apego a ciertas temáticas también que tienen que ver con el pago, como parte de sus grabados de temática campera y fantástica. Su relación con el río no es tan frecuente a nivel que él la cultivó, es más bien rara y extraordinaria. Claro que hubo grandes grabadores uruguayos que cultivaron esto, empezando por Solari, con sus carnavales, sus máscaras, sus composiciones alegóricas nacidas de carnavales eventos, siguiendo por Claudio Silveira Silva, con sus grabados que recorren al refranero popular, tanto en Durazno como en Río Branco, donde se afincó en la frontera con Brasil. A Carlos González, un hombre que realmente se puede decir que era un hombre de campo,
y que fue únicamente grabador, Carlos González. Fue el que ilustró los tacuruces de Serafín J. García, las primeras ediciones. También tiene grabados espectaculares como La muerte de Martín Aquino. Y también tenemos el caso de Leonila González, la histórica fundadora del Club de Grabado, que era de Colonia, y también trabajó mucho la temática del campo. Ahora bien, estos importantes artistas tuvieron que irse y produjeron desde las metrópolis. Solari se fue a Europa, a estudiar Europa, y exhibió en Nueva York. O sea, después Claudio Silveira Silva tuvo que irse exiliado a España, volvió en Barcelona. Carlos González y Leoninda, la mayor parte de su producción la hacen en Montevideo, que como dice la canción, tienen que morir en la capital. Y mueren en la capital. En cambio, Fernando Cabezudo, que nace en Montevideo, viene acá a los 6 años, parece, porque me comentaba su hijo, que el golpe de guerra determina que la familia quede acá y no siga a Paysandú, bien, y se afinque acá. Entonces, prácticamente, más allá de viajes que realiza a Europa y a Buenos Aires, a Montevideo también, pero su producción surge acá y está relacionada, sobre todo el grabado, pero también la pintura, está relacionada con el medio, con el campo. El cruce entre la temática campera y las vanguardias siempre ha dado resultados interesantes cuando se practica con autenticidad. En Uruguay los primeros que hicieron este casamiento entre la temática del campo y las vanguardias europeas, fueron lo que Fernán Silva Valdés llamó las 3 Fs, por Pedro Figari, Eduardo Farini y él se incluyó Fernán Silva Valdés. Fueron nativistas, así considerados, sobre todo en materia literaria. Fernán Silva Valdés publica los poemas nativos en 1922. Él traía ideas del ultraísmo de Europa. No es alguien que está en el campo. Siempre la literatura gauchesca y campera en general surge en la ciudad. No es raro que surge de un contexto letrado. Es raro que sea, en el caso de Carlos González, un hombre que vivió mucho en el campo y hizo grabados. Pero la poesía siempre surgió, la poesía y la literatura, de la ciudad y del círculo de letrados. Ahora bien, este casamiento entre formas coloquiales, imágenes del campo y vanguardias históricas surgen, como decían, en Uruguay con el nativismo. Los poemas nativos de Fernán Silva Valdés fueron bestseller. Se administraban a los niños en las escuelas los poemas de Fernán Silva Valdés como granjeras. Se daban y no dudo de que Cabezudo haya también mamado de esa historia. El caso de Figari es distinto. Él está influenciado por corrientes postimpresionistas. No se puede decir que Figari fue un nativista, pero bueno, a Fernán Silva Valdés y a otros nativistas les gustaba esa idea. Pero bueno, es cierto que trató la temática del campo. Y bueno, y Fabini se formó en Bruselas, y su poema sinfónico Campo lo estrena en Montevideo en 1922. O sea que al principio de los años 20 surge esta eclosión y son los primeros realmente en lograr un casamiento, una relación entre las imágenes, los sonidos y el habla
de la gente del campo con novedades traídas de la vanguardia y lograr que ese casamiento realmente funcionara. La formación, yendo un poco más a Fernando Cabezudo, la formación es entre autodidacta con cierto influjo de las exposiciones que ve en Buenos Aires y en Montevideo también. También viajó a Europa como tantos uruguayos. Pero cuando le preguntan a él cuáles fueron sus principales estímulos para pintar y grabar, menciona a la maestra de la escuela, Rosa Casó. Otro importante, fíjense esto que dice, otro importante factor fue el hecho de vivir en la calle donde se inauguró la biblioteca, el museo, donada por el hijo de Eusebio Jiménez, con una importante biblioteca ampliada posteriormente con obras de Barrada, Figari, Blanes, Viale, Scolpini, Cuneo, De Simone, Michelena y Cabrera. Pero la afirmación de mi vocación la determinó al conocer y recibir clases de don Luis Scolpini. Esto lo dice en una entrevista que le hace Carlos Cafera, un ceramista y entonces funcionario del MEC, para una exposición que se hizo a principios del siglo XXI, en 2002 creo, en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura. Tiempo después, continúa diciendo Fernando Cabezudo, conocí a Luis Solari, quien me incitó a concurrir a los salones del interior de San José. En uno de ellos conocí al grabador Nicolás Cúparo. Nicolás Cúparo es un floridense del que tenemos muy poca información, uno de esos personajes que la historia parece como no querer registrar, hay muy pocos datos y muy pocas obras, pero bueno, ya sabemos que ha sembrado la semilla en Cabezudo y eso ha significado la creación de una obra ingente. Dice, yo había mandado unos dibujos a tinta negra, él los vio, Cúparo, y me sugirió que grabara. De ahí y a los tropezones comencé a hacer silografía. Posteriormente fui miembro del Club de Grabadores de Montevideo. Y acá lo que quería agregar, por mi padre conocí museos y exposiciones en Buenos Aires, pues sus frecuentes viajes a esta ciudad lo hacían posible, por lo cual influencias estimulantes fueron muchas. Y nombra una exposición de Mondrian del 47, Óvalos y naturalezas muertas. Mondrian, antes de ser el neoplasticista que todos conocemos, de ser rayas solamente horizontales y verticales, de ser tan fiel a esa estructura que se peleó con Van der Rohe porque puso una línea oblicua, se dejaron hablar por un tiempo. Antes de ser ese Mondrian, pintaba paisajes y figuras que se descomponían de una forma, se iban estilizando, de una forma semejante a algunos cuadros de Cabezudo. Se ve que el impacto fue importante porque aún hoy se puede ver ese impacto en Mondrian. También vio una exposición de la Bauhaus en Montevideo y otras grabados de expresionistas alemanes. Es interesante para los capitalinos, para los de Montevideo. Yo nací en Montevideo, vivo 40 kilómetros, voy y vengo todos los días, pero conozco cómo funciona ese centralismo capitalino. Para los capitalinos resulta realmente a veces difícil entender estas dinámicas de cómo el Mercedes en realidad está más cerca de Buenos Aires y todo el litoral, también más en Salta, en Paysandú, por supuesto en Colonia. Las dinámicas se dan en la región y no tanto en Montevideo. Y eso desde Montevideo a veces nos cuesta
entenderlo y apreciarlo, porque conociendo esas redes es como vamos a lograr reconstruir el tejido cultural y favoreciendo también esos lazos. No todo es Montevideo y el interior, como se dice. Un caso extremo de un grabador es Carlos Giampiaci, que es un salteño que se formó amigo de Horacio Quiroga, grabado en madera, y lo sigue a Quiroga, lo sigue a Misiones, lo sigue a Buenos Aires, se nacionaliza argentino y muere en Buenos Aires en 1965. Quiere decir, hay casos incluso de gente que el imán de Buenos Aires o de la frontera, también pasa lo mismo con la frontera con Brasil. Es más fuerte que el centralismo montevideano. Pero bueno, Fernando decidió permanecer en Mercedes. Y esa es la singularidad. Desde acá produjo la mayor parte de su obra y la más importante. Incluso decidió permanecer en Mercedes cuando lo destituyeron del cargo de docente en la dictadura, ¿no? Por lo tanto, me lleva a pensar que Cabezudo era además un poco cabezón, ustedes me dirán, era y cuando se metía algo en la cabeza insistía y lo porfiaba, ¿no? Yo conozco en realidad solo un caso para mí similar a esto. Hay otros referentes, el caso de Omar Santos, por ejemplo, Rivera, fallecido hace poco, también lo produjo mucho Rivera, o de Álvaro Colombo, ese ceramista que está poniendo ahora el Museo de Arte Visual, que también está en Paysandú. Pero el caso paradigmático de estas personas que se quedan en el Pau y que pelean en el Pau, que viven una especie de incipio en la dictadura, es Tomás Cacheiro, de Paso Averías. Es un caso, digo, que me parece que tiene puntos en común con Cabezudo, porque su creación está muy vinculada al río también, en el caso de Cacheiro, como en Cabezudo. Con el caso del Cebollatí y del Olimar en Cacheiro, y acá con el Lumbo, con el río Negro. La presencia del río, de los peces y de la pesca es también encabezado un punto central de la producción que se patentiza en su carpeta de 1970. Hay grabados de Cabezudo en el Museo Nacional de Grabado de Minas, en el Museo de San José. Acá hay además algunas obras que prestó el Museo de San José, una de estas, y otra allá. Hay obras de él en el Museo de San José, está bien representado, en parte también porque se presentaban los salones nacionales San José de Cortina. Pero también hay 11 obras, y recientemente en el Museo 33. Hay en el Museo Nacional de Visuales hay una sola obra, y en el Blanes sé que hay más, pero no pude determinar la cantidad. No sé si eso alguien sabe, de obras que hay en el Museo. Pero bueno, no lo pude averiguar en este momento. Por el impacto regional que tiene la obra de Cabezudo es importante, y aquí quiero una lanza para que también la Pinacoteca de Mercedes tenga obra. Sería deseable que tuviera obra de Cabezudo, que está ya bastante bien representado en otros museos del país. Me parece que eso hace al sentido de la creación de un artista que decidió permanecer en su pago. Tanto es así que cuando se crea el Club de Grabado en 1953, Leonildo González tiene que venir a buscarlo acá. No lo encuentra por las calles de Montevideo.
voy a leerles un fragmento de una entrevista que le hice a Leonilda, que cuenta un poco cómo fueron esos primeros días. Enseguida armamos el club de grabado acá, habían venido de Brasil, de ver las experiencias de Valle y de Puerto Rico. Y yo tuve que aprender a grabar de apuro, dice Leonilda, porque había que sacar el grabado mensual y no había grabadores todavía, por lo menos jóvenes, que aceptaran esa idea. Estaba Cabezudo, que lo ubicamos después, pero el tercer número del tercer mes, y ya es un grabador. Estaba Susana Turiansky, que era grabadora, que estudiaba en la escuela de Bellas Artes, y los demás nos tuvimos que formar. Como fundadores estaba Loureiro, que luego se dedicó al teatro, al galpón, haciendo títeres. Cuando se fue Cholo Loureiro, Nicolás Loureiro, salimos a buscar a otros y apareció Glauco Capozoli, Antonio Lista, Cabezudo, lo fuimos a buscar a Mercedes, que tenía un alto así de grabados de El Linolio y le encantó la idea. A todos los jóvenes les encantó. Después, cuando tuvimos algunos más, pudimos conseguir a Macei, otro que también grabó temática del campo, con amigo de Carlos González, y pintaron juntos. Al principio yo le pregunté cómo era la relación al interior del club, cómo se encaminaba la docencia. Macei ejercía la docencia. Al principio nada, era simplemente así, cayó la organización en mis manos, desde luego con la colaboración de todos, pero yo era la que ponía el acento en la organización, y entonces empezamos a buscar grabadores, y hasta hace pocos años, esta entrevista es de 2005, hasta hace pocos años no se falló el envío mensual ni una sola vez. A veces decíamos, a ver Susana Turiansky, a ver Cabezudo, ponete a grabar vos porque para el mes que viene no hay. Pero fue muy interesante el proceso. Bueno, Cabezudo colabora con 13 grabados al club de grabado. En octubre del 53, en enero del 54, en marzo del 54, en julio del 58, en marzo del 59, en noviembre del 59, en julio del 60, en marzo del 61, en julio del 62, en mayo del 63, en junio del 64, en mayo del 69 y en julio finalmente de 1970. Es el aporte, porque decía recién, leía de que dijo Leonilda, el aporte de Cabezudo fue fundacional, pero se sostuvo también en el tiempo. Y eso habla también de la importancia que se le asignó a Cabezudo en el grabado, dentro del club de grabado de Montevideo. En general variaban mucho, se invitaban a extranjeros. No es tan frecuente en estas décadas, que son las del, digamos, bajo el signo de Leo, que hicimos en broma, porque Leo es Leonilda es la presidenta del club y es la que nos mantiene. Después se tiene que exiliar y ahí cambia toda la dinámica del club grabado, que sigue, pero se renueva también, sigue en dictadura y continúa poco a poco decayendo en los años 90 hasta el cierre final en 2003, o sea, tuvo 50 años el club grabado y la participación de Cabezudo, como digo, sostuvo en parte en todas estas entregas a la época de su mayor esplendor. Después, quiero ahora hablar un poco de lo local. Hablé de Fernando Cabezudo como alguien que toma la decisión de producir desde el terruño, desde el pago, desde Mercedes.
y cuál es el enfoque que tiene Fernando. Y bueno, él, en su pintura sobre todo, trabaja una noción de lo telúrico sumamente peculiar, atravesada por un mundo onírico. Está lejos de ser un retrato verista de lo que sucede en el campo, ¿no? De sus jinetes, sus perros, sus aves de mal agüero. No son personajes que nos crucemos cuando vamos al campo, pero no podrían surgir de una imaginación citadina. En la presencia de las osamentas en su pintura y en general de cierto animismo que tiene que ver con cómo se piensa el campo, cómo piensa la gente en el campo, atraviesa sobre todo su pintura y también sus grabados. Voy a leerles un fragmento de una crítica que escribí. Gran parte de las obras ensayan una aproximación literaria a los temas de la ficción y el relato fantástico. El espectador asiste a un desfile de parcas, aves de mal agüero, jinetes enloquecidos, figuras cadavéricas, pegasos, lunas o planetas gigantes, formas perforadas o desvaídas, como grandes telarañas y texturas de apariencia pringosa. Pero esta inmediación de lo fabuloso y lo quimérico se suscribe a una estética apasionada por develar las estructuras secretas de las formas, ya sean estas animales, vegetales o minerales, como un modo de desnudar la engañosa apariencia del mundo visible y sugerir una construcción orgánica interior, un sustento latente. En efecto, el esqueleto de los seres representados salta a la vista, se hace hueso de flor de piel, interroga con su contundencia ósea la fragilidad de la vida, para finalmente declarar la presencia inminente y soberana de la muerte. Los ojos desorbitados, los pómulos salientes, las demarcaciones de músculos y tendones no persiguen el rigor anatómico, sino la expresividad alegórica. Cuando esta preocupación por desentrañar la construcción interna de los seres se aleja de la visión meramente descriptiva y de las turbulencias más obvias, la obra de Cabezudo obtiene un gran poder de sugestión. Entonces los planos vibrantes de paleta baja y los ligeros trazos de pincel y espátula tientan una composición de aliento metafísico, donde la abstracción encuentra formas expresivas que la confunden y la vertebran con la figuración descarnada. Esto es un poco en relación a una reflexión sobre su pintura. Pero hay algo curioso en la relación entre la pintura y el grabado. En la pintura, como acabo de decir, Fernando Cabezudo desnuda la interioridad de los seres y las cosas, profundiza sus cuerpos, perfora sus capas, se adentra en la cosidad del mundo. Es curioso que mientras en la pintura, que como técnica opera con un tratamiento de superficie de la materia, en la pintura profundiza en los objetos representados y en los seres representados, mientras que en el grabado, que es fruto de una incisión en la materia, de un gesto de herir precisamente el cuerpo, la matriz, en el grabado se multiplican los reflejos, las refracciones, se disparan los brillos, se tejen redes luminosas que, lejos de herir y profundizar el espacio, generan un mundo especular menos material y más imaginario que sus pinturas. Y me atengo a los grabados que tengo a mi espalda, que en muchos casos trabajan
esta idea de los botes, yo iba a traer muchas imágenes y se me rompió la computadora, me olvidé el pendrive y ahora solo tengo lo que ustedes pueden ver acá, que es mucho, pero bueno, no sé a esa distancia. Si pueden ver el trabajo que hace Cabezudo con la línea, ¿no? que hace una línea que parece siempre estar reflejando como si se vieran a través de un espejo e interviniera de algún modo estas líneas en la visión concreta de los contornos y las figuras. Tan importante en esta obra de los pescadores, en el botecito, es tan importante los reflejos que hay en el agua como tienen tanto peso, digamos, en la composición como los mismos personajes. Esto es algo muy característico. Ese tratamiento de la imagen reflejada y luminosa es muy característico de su obra en cuanto a la luminosidad de algunos de sus grabados. Solo me parece superado esta luminosidad, por la obra de Leandro Castellano Valparra y algunas piezas solitarias de Antonio Lista. El río y el agua, y vuelvo a la carpeta de grabados motivos del Río Negro, es el medio ideal para esa reflexión sobre la fugacidad de la visión. Porque en el fondo, quizás, los dos medios, la pintura y el grabado, apunten hacia lo mismo. Es decir, la idea de que la vida es un sueño, que la vida está hecha, hacia Shakespeare, de la misma manera que los sueños. Y en ese sentido quería también leerles un texto que escribí cuando falleció Cabezudo en el 2014. Los sueños de Fernando Cabezudo no son siempre amables. Imaginó seres fabulosos y territorios cuya sustancia está constituida por una materia ligamentosa o estratigráfica, como tendones y músculos, como pizarras silúricas. Sus campos semejan paisajes lunares a los que se hubiera cubierto de piel y luego arrancado abruptamente para dejar desnudas sus osamentas, sus ligaciones internas. Y sin embargo, todo está en movimiento, no son espacios muertos o deshabitados. Jinetes alocados lo atraviesan, aves de mal agüero, vacas y caballos, pájaros del río. El universo brilla con una luz adamantina y se ahonda por trechos de oscuridad. Creador de mundos dentro de otros mundos, sus pinturas poseen un estilo reconocible. Me salteo un poco de su biografía. Lo deslumbraron las relaciones cromáticas y una composición claramente trabada. Se mantuvo tan fiel a estos principios regidores como su Mercedes querida, pues Cabezudo pertenece a esa estirpe de artistas que echan raíces en el terruño y desde allí irradian su luz. Ejerció la docencia en secundaria entre 1958 y 1976. Participó en numerosos salones nacionales, obtuvo importantes premios, como el reconocimiento del Premio Figari en 2003. Se mantuvo activo hasta los últimos años, como en las muestras rodantes de 2008 y 2009, pese a una sordera creciente que lo aislaba, pero no tanto como para perder el contacto con su gente y su tierra. De hecho, este es el principal tema del artista: traducir con un estilo propio, cercano a lo fantástico, la fuerza tectónica escondida en la materia de los sueños. Y sus sueños, transformados en obras, continuarán mientras perduren sus imágenes, horadando la realidad de los cuentos. Para terminar, quería hacer una mención a este universo de 10.000 obras que se me acaba de abrir estos días, y que supone revisar mucho de lo que les dije, seguramente. Pero hay mientras revisaba
preparaba esta charla, yo tenía algunas ideas de lo que iba a decir en función de lo que había escrito y de lo que conocía de Cabezudo. Y algunas ideas de estas ideas se consolidaron de alguna manera en la visión del inventario que se está haciendo. Pero se abrió una puerta también para futuros trabajos de legiones de investigadores. Por ejemplo, uno de estos conjuntos de obras que yo no conocía, o que mal conocía, salvo que en la Pinacoteca del Banco Central del Uruguay creo haber visto una, es la que por cierta comodidad del lenguaje, pero considero acertada, se denominó como estampas. No son simples grabados estampados en papel, como una primera lectura del término estampa podría suponer, sino que son obras en las que se asiste a un proceso de estampación. O sea, Cabezudo utilizó grabó en silografía o serigrafía, una monocopia, etc. Pero a esa estampación la intervino luego manualmente con pintura, con tintas, con collage, con flottage, con otras técnicas y elementos para generar una pieza única e irrepetible. Yo no sé cuántos cientos de estas estampas hay, muchas, pero se acuerdan que comencé hablando de la autonomía del grabado y de cómo esa autonomía se conquistó en el siglo pasado, en el siglo XX. En el momento histórico, cuando el grabado conquista el estatus de un nuevo lenguaje y el azar tira sus dados, porque hay un elemento muy importante en el siglo XX que no he mencionado, y es que se empieza a jugar mucho con la importancia del azar en el grabado. Cuando uno graba, hace una estampación, no domina completamente todos los elementos. Bueno, hay grandes maestros que sí, pero hay otros que se sirven de las manchas que surgen, de la cosa no prevista, considerar un valor estético. A veces el azar tira sus dados y da resultados mucho más logrados que si lo hubiéramos buscado. Este tipo de estampas se sirven de esa conexión. Es un equilibrio entre lo que el artista quiere y lo que el azar le va dando, lo que elabora con el inconsciente también. Y yo creo que es estas estampas, voy a poner un ejemplo de lo que significan para la historia del grabado, para la historia largamente secular del grabado. Es como si usáramos un celular para hacer una llamada o enviar un WhatsApp y luego lo descartáramos. O mejor, lo usáramos una vez al celular, enviábamos un mensaje y lo dejáramos internamente insultado. Eso es el tipo de ejercicio que está haciendo que hizo Cabezudo con las estampas en relación a lo que significa el grabado en la historia de su desarrollo. Estas estampas, generalmente abstractas, son una investigación sobre las posibilidades formales del ejercicio gráfico, del estampado y sus interacciones con otros medios. Y son la prueba acabada de la utilidad del grabado no como vehículo de comunicación, sino como medio expresivo por excelencia. Bueno, eso es un poco lo que yo les traía para comentarles. Espero comentarios y ojalá que se establezca un diálogo y podamos